Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Hace una semana Estados Unidos estaba convulsionado por la noticia de que la presidenta de la Cámara de Representantes formalizó los pasos para un posible inicio de un juicio político contra el presidente Donald Trump. Del impacto de esta noticia, de lo que puede significar, de las probabilidades o no avanzar hacia un juicio político, un impeachment en los Estados Unidos, y lo que puede significar también la reacción del presidente Trump y de las fuerzas que lo acompañan en el gobierno de los Estados Unidos. Estaremos hablando en esta mesa redonda de hoy, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Jorge Hernández, profesor titular e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, el doctor Ernesto López Domínguez, profesor titular e investigador, Domínguez López, e investigador del propio Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, y también mi colega Reinaldo Taladrí Herrero, periodista de nuestro equipo de la Mesa Redonda y analista de temas internacionales. Con ellos estaremos analizando estos acontecimientos, así que los invito a ustedes a que nos acompañen en nuestra Mesa Redonda de hoy. Bueno, antes de entrar en el tema de esta tarde, les propongo, como es habitual, comenzar con nuestra sección La Noticia del Día, y es que hoy se ha conmemorado el aniversario 70 de la proclamación de la República Popular China. Allá en Beijing, un acto presidido por Xi Jinping y una ceremonia militar ha sido la culminación de todas estas celebraciones, mientras acá en La Habana, en un acto presidido por el primer secretario del Comité Central del Partido General de Ejército, Raúl Castro, y el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha servido también para marcar la conmemoración. Aunque en la plaza de Tiananmen de Pekín todos los días se iza la bandera, la ceremonia de hoy tenía más historia. Y es que con ella se ha empezado la celebración de los 70 años de China como República Popular, en el mismo sitio en el que Mao Zedong la proclamase en 1949 y dijese eso de que el pueblo chino se había puesto en pie. 7 décadas después, China ha querido mostrar al mundo su fuerza como segunda potencia mundial, primero con un desfile militar en el que se ha mostrado lo último en armamento del que es el ejército más grande del mundo, los nuevos drones de reconocimiento que alcanzan gran velocidad y altura, o los misiles de F-41 con capacidad para 10 cabezas nucleares y que recorren en tan solo media hora 15.000 kilómetros. El presidente Xi Jinping ha hablado de que solo así se avanzará hacia un futuro y también ha pedido aunar esfuerzos para conseguir la total reunificación del país, en alusión a Hong Kong. Bueno, así se ha estado celebrando este aniversario, que ha tenido una trascendencia universal por lo que significa China en la geopolítica actual y por lo que han significado los 70 años de República Popular y de socialismo en ese país, algo que fue resaltado esta tarde por el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros, Salvador Valdés Mesa, en el acto que tuvo lugar en la Sala Universal de la FARC, en la que Cuba ratificó su solidaridad con la República Popular China. Fue el primer país de América también que reconoció diplomáticamente a la República Popular China y que ha estado acompañando también en estos últimos tiempos ese devenir de China como una de las principales potencias mundiales. La noticia del día, con ella comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Les propongo entonces que nos acompañen para seguir hablando o comenzar hablando sobre Estados Unidos hoy, Donald Trump, entre el impeachment y las amenazas. El 55% de los estadounidenses apoya el proceso de juicio político en contra del presidente Donald Trump. Así lo indica un sondeo hecho por la compañía YouGov para medios locales y que fue revelada en las últimas horas. En la encuesta, el 23% de los republicanos afirmó estar de acuerdo con la medida de los demócratas en el Congreso respecto a las acciones de Trump frente al mandatario ucraniano. El sondeo, realizado entre el 26 y el 27 de septiembre, reafirma las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre el apoyo de los ciudadanos al proceso de investigación y la posible destitución del presidente. Para la encuesta fueron consultados 2.059 residentes de la nación. Los demócratas de la Cámara de Representantes citan al abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani,
Quieren que presente documentos relacionados con Ucrania y la llamada entre el presidente Volodymyr Zelensky y Donald Trump. La medida es la última escalada en la investigación de juicio político al presidente de Estados Unidos. Los documentos que se le piden a Giuliani serán compartidos por las comisiones de inteligencia y judicial de la Cámara. Varios medios de Estados Unidos publican que hace poco Trump llamó al primer ministro de Australia y le pidió que ayudase al fiscal general con una investigación. Y esa investigación es ni más ni menos que sobre la famosa trama rusa. Lo que intentan averiguar es si los agentes del FBI que empezaron a investigar la posible connivencia de Rusia con la campaña de Trump en 2016 lo hicieron con fines partidistas, y con esto Trump pretende desacreditar todas las acusaciones que se hicieron contra él. Ahora la pregunta ¿es ilegal que un presidente le pida a otro que ayude a su país con una investigación? Pues en principio no. Aquí la polémica está en que otra vez vemos a Trump utilizando la diplomacia de Estado para un fin que le beneficia a él políticamente, y en que otra vez la Casa Blanca restringió el acceso a esa llamada con medidas extraordinarias, exactamente igual que hizo con la llamada de Trump al presidente de Ucrania, la que está en el centro de todo este escándalo. Así que poco a poco, con nuevas revelaciones, el escándalo va creciendo. Los demócratas aquí ven un patrón de abuso de poder del presidente, pero Trump dice que todo es un montaje. Bueno, en la denuncia de un agente de inteligencia judicial de la Cámara, aclaro que en estos momentos ese comité tiene mayoría demócrata y un presidente demócrata, que además fue fiscal y que además tiene una larga historia con Trump desde la ciudad de Nueva York. Y que Trump lo ha convertido en el centro de sus ataques junto al presidente del comité de inteligencia, ¿no? Claro, eso, en el caso de este judicial. Entonces, se vota ahí. Si uno nada más, supongo que le presenten 5 dictámenes de 5 posibles delitos, con uno solo que aprueben, se lleva al Pleno de la Cámara de Representantes 435 miembros a votar. Ahí con mayoría simple, 218 que voten de que sí se tipificó el delito, ya hay que constituir. Entonces, ¿qué pasa? El Senado, que son 100 senadores en estos momentos, se constituye en tribunal. Pero ahí hay mayoría republicana. El presidente de la Corte Suprema pasa a presidir el Senado, es el juez que preside el Senado, y los 100 senadores es el equivalente del tribunal. Por supuesto, hay defensa, acusación, como en cualquier... Es un juicio lo que se efectúa ahí, pero el voto es de los 100. En el primer caso, como en la historia de Estados Unidos, Andrew Johnson, un sureño que no estuvo muy por la guerra, fue el único que no se plegó y que Lincoln lo nombró vicepresidente, entró en contradicción con los republicanos de entonces, que no eran los de hoy, exactamente. Todos los demócratas eran sureños prácticamente, esclavistas, etcétera, en ese momento. Y dijeron que había violado 2 leyes por quitar a alguien que no podía y a juicio. 1868. Ajá. Por un voto no sacó, y esto es lo importante, para que si se hace este juicio, de los 100 senadores, 67 tienen que votar a favor de que es culpable de uno o de varios delitos. Si 60 votan a favor y 40 en contra, absuelto. Tiene que ser 2/3 para que sea culpable y entonces destituido. Ahí sí empieza ya la destitución. Ahora, ¿qué pasa? Después vino Nixon. Nixon no llegó a ir a juicio porque después que la Cámara votó, renunció. Sí, renunció, era obvio. Y en el caso famoso de Bill Clinton, la Cámara votó, se constituyó y se votó partidistamente 100%. Los 55 senadores republicanos votaron que sí, los 45 demócratas. Ahí hay algunos independientes que hacen caucus con los... Sí, pero votaron por líneas partidistas. Lo que quiero decir, votaron de manera partidista. Como no hubo 2/3, no pudo aprobarse. Para que se tenga una idea de lo que fue eso del tema de Clinton, que ha salido mucho ahora, por supuesto. Acuérdense que a Clinton el juicio es que mintió, yo no tuve sexo con esa mujer, y que le pidió a la mujer que no revelara, o sea, obstrucción de la justicia, lo que estaba pasando. El que dirigió todo ese proceso, el presidente de la Cámara en ese momento, el republicano Newt Gingrich, tenía en ese momento una amante que después fue su esposa y que hoy es la embajadora de Estados Unidos en el Vaticano, que ahora acaba de salir de nuevo a la palestra por todo aquello, defendiendo a Trump. A Trump. Bien, ese es el proceso. Ahora, ¿por qué ahora
eso te repito, es una pregunta que nadie tiene la respuesta definitiva. Es cierto que la jefatura demócrata no estaba convencida del impeachment porque saben que 67 senadores no van a votar. En caso que llegue allí, no van a votar culpable, sea de 1, sea de 2 o sea de 3. También puede haber influido lo siguiente, según algunos. Biden está demostrando vulnerabilidades como candidato que quizás nadie previó originalmente con solo ser el vicepresidente de Obama y el legado de Obama. Está mostrando vulnerabilidades. Número 3, lo que tiene detrás Biden, sumado Elizabeth Warren y Bernie Sanders, la llamada izquierda, cuando tú sumas todo eso en dinero, en intención de voto, en etcétera, lo supera ampliamente. Cuarto, hay gente que sabe, que dice que les da tristeza con Bernie Sanders. Es el que más está recaudando, es el que más moviliza y está ahí para darle ideas a los que verdaderamente van a ser los candidatos. Hay quien dice eso, no se sabe, pero todas esas preocupaciones juntas puede que hayan llevado a tomar la decisión, porque esto sí puede ser abuso de poder. O sea, hay un grupo de delitos, estamos hablando en términos legales, que es a donde tiene que terminar esto. Algo puede ser políticamente incorrecto, pero no es delito. Claro, en el otro caso se trataba de una supuesta interferencia desde el exterior, pero no había una demostración directa de que fuera Trump quien estuviera dirigiendo. Aquí se trata de palabras y de hechos del propio presidente. En el otro caso era más grave. Estaban tratando de encontrar que una potencia extranjera estuvo en contacto secreto con una campaña política y los ayudó dándole información de los rivales. Pero nunca hubo una demostración concreta de que era Trump directamente. No apareció la pistola caliente, claro, como se dice en inglés, la smoking gun. Una cosita de las encuestas, Randy, para terminar con esto. Hay 3 cosas que se están midiendo. Lo primero que se está preguntando es, ¿usted cree que deban iniciarse las investigaciones? Que es lo que se ha iniciado. Y en eso tiene mayoría por encima del 50, resumido, sostenido, el sí. Hay otra segunda pregunta que es otra pregunta. ¿Usted cree que se debe iniciar el juicio? Que no es ese el caso. Ahí baja, cuando le preguntan a la gente, ¿usted cree que se debe iniciar el juicio? Baja ese 50 y pico % de sí, baja a un 40 y pico, muy pegado con el no. Prácticamente parejo, sí y no. Si le preguntan a los republicanos, 90 y pico % dice que no. Le preguntan a los demócratas, 90 y pico % dice que sí. Está muy dividido. Pero no se pregunta si usted cree que es culpable en un juicio, porque tradiciones legales, etcétera, no hacen que se pregunte eso. A lo mejor todavía, no dudo que en un futuro ya más inmediato se pregunte. Pero esa pregunta no es lo que están preguntando y que tiene mayoría, es si las investigaciones, que es lo que están, deben iniciarse. Ya lo otro está muy dividido. Y por eso, y termino aquí, es que no es por gusto ese término. Si tú recuerdas, lo hemos usado aquí hace bastante tiempo, yo personalmente lo he usado, una verdadera guerra civil. Bueno, un líder evangélico dijo que si Trump lo destituían, estábamos en presencia de una fractura solo comparable a la guerra civil, y políticamente parece ser así. Después hoy un líder evangélico dijo que si eso pasaba, 600 millones de americanos quedarían indignados. Hay nada más 300 y pico, pero él mencionó a 600. Es primo de Bolsonaro ese, creo. Mencionó a 600, otro líder que apoyan a Trump, a pesar de toda su historia de cosas que ellos critican en otros temas. No, es que yo no uso adjetivo en este caso. Ellos critican un grupo de cosas que en la historia de Trump están. Entonces hay gente que no entiende bien cómo es eso, pero bueno, así son las cosas. Y entonces, eso sí, esa división tan profunda, nadie sabe en qué va a parar. Y esto, repito, después me preguntan en otro momento, pero hay que hablar también de la estrategia que tiene la otra parte. ¿Qué van a hacer la gente de Trump y qué están haciendo ya? De eso podemos seguir hablando un poquito más adelante, pero me gustaría escuchar la opinión de Ernesto. ¿Por qué se llega a esto ahora? Ya de hecho se está hablando de citar a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente, el que ha estado involucrado directamente al parecer en las relaciones con Ucrania, y que además es una figura política en Estados Unidos, fue alcalde de Nueva York, tiene toda una trayectoria. ¿Cuánto puede realmente avanzar, en tu opinión, este proceso? ¿Y cuánto puede influir, por supuesto, en todo lo que va a pasar en los Estados Unidos ahora en el medio del proceso electoral? Mira, el tema
de este proceso de impugnación. En español la palabra existe, es impugnación, que es lo que se está empezando la indagación para llegar a todo el procedimiento, a ver si se llega hasta aprobar la impugnación, que entonces abriría el proceso de un juicio proceso político. largo, estamos hablando de proceso Estamos que hablando no de un es proceso de 3 días. que habría que ver si se pudiera terminar, se ha pasado todos esos pasos de aquí a las elecciones. Esto habría que considerarlo también. Es un tema que tiene que ver, de hecho hay hasta 6 comités, no 5, 6 comités de la Cámara que están investigando temas de este tema. Desde hace rato que esta investigación están dando. El propio informe Mueller que están llevado y traído, en realidad tiene varios casos probados hasta donde se puede probar de obstrucción de justicia, que fue de hecho lo que llevó al proceso de impugnación con Nixon en su momento. O sea, en realidad material para trabajar hay. Esta llamada suena, si lo fuera a tratar de llevar como una analogía, es la famosa gota que colma la copa. Hay muchas cosas acumuladas, en este contexto aparece esto también. Un agente de inteligencia que suministra que aparece, la llamada. que da la llamada. Pero habría que entonces pensar también en otras cosas. ¿Por qué ahora y no antes? Es difícil llegar a una conclusión precisa. Ninguno de nosotros conoce personalmente, hasta donde yo sé. Bueno, a lo mejor Taladriz la conoce a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, como para hacerle la pregunta. A lo mejor Taladriz la conoce, yo no. La saludó cuando estuvo acá. En ese proceso ella resistió una y otra vez la demanda que provenía del ala izquierda del partido, y hay un ala izquierda en el Partido Demócrata, muy claramente definida ahora, representada por figuras que tienen una visibilidad desde la famosa Alexandria Ocasio-Cortez hasta el propio Bernie Sanders, que no es propiamente del partido, porque él es independiente, pero está presentándose por el partido, ha movilizado todo un sector dentro de la población, pero también dentro de lo que participan del proceso político. Hay un movimiento de socialistas democráticos de Estados Unidos que ha ganado en presencia, ha ganado en influencia, que evidentemente está empujando por esto desde hace mucho rato. Habría que pensar en esa presión sostenida durante mucho tiempo, en la acumulación de nuevas evidencias de comportamientos inapropiados, no necesariamente de delitos en términos legales, pero de comportamiento inapropiado del presidente, que eventualmente pueden dar pie a investigaciones que pueden llevar hasta que se llegue a un proceso de impugnación, pueden dar la base para un proceso de impugnación en este sentido. Habría que pensar también, y esto me parece otro factor, que en un marco de un proceso electoral que ya está en curso hace mucho rato, podemos decir que en Estados Unidos siempre están en elecciones, pero oficialmente están ya en campaña electoral, obviamente todo el proceso de primaria. Parece que no es tan mala idea desde el punto de vista electoral iniciar este proceso si consideramos lo que está apareciendo de la opinión pública al respecto, y sobre todo las preferencias de las bases de los demócratas. Eso es un factor a considerar. Otro factor a considerar puede ser, si se llega hasta la impugnación, probablemente que puede llegar a la impugnación. O sea, hay material que lo vemos cuando vemos este paso, pudiera llegar hasta ahí. Que se decida o no es una decisión en realidad política, más que cualquier otra cosa. Una decisión política. Pero se llama un proceso político en realidad. Sí, el proceso es político. Que por cierto, un presidente puede ser procesado penalmente, de acuerdo con la Constitución, no establece un límite, es una práctica, una política histórica de no procesarlo penalmente. Pero constitucionalmente no la tienen. O sea, en realidad pudiera haberlo sido. Tampoco hay una prohibición constitucional de que una persona que está en la cárcel mientras no sea un criminal digamos un asesino, incluso puede presentarse a la presidencia. Hay al menos un caso en la historia, no por unos partidos principales, sino por un partido socialista, el Partido Socialista de Estados Unidos, que se presentó desde la cárcel, Eugene Debs en su momento. O sea que en términos legales hay muchas posibilidades que no se utilizan, tomando en cuenta las prácticas y las tradiciones, que son muy importantes. Solamente para comentar eso. En ese contexto habría que pensar también, en este proceso como un proceso político que tiene una dimensión electoral muy muy clara, que puede lo mismo movilizar. Se está hablando de que uno de los temores de Pelosi y el establishment demócrata era la posibilidad de que esto galvanizase el apoyo a Trump y hiciera imposible, o por lo menos muy difícil, una victoria en las elecciones de 2020. Pero lo cierto es que también puede movilizar a la oposición a Trump. Y eso es algo que sí ha estado pasando, o sea, una movilización de la oposición a Trump en este contexto que pudiera hacerle difícil a la dirección, al establishment demócrata, sobre todo una situación en la cual están empezando a quedarse sin opciones, o aparentemente pueden quedar sin opciones dentro del espectro de candidatos, con opciones viables, quiero decir, que puedan ganar una primaria, porque en este momento Joe Biden es el único que parece quedar con posibilidades de ganar la nominación demócrata dentro de los que están presentándose en las primarias, porque hubo otros intentos, otras figuras que estaban más cercanas o que se oponían a
los dos principales candidatos del ala progresista dentro del Partido Demócrata y han perdido fuelle todos, y Biden está en problemas, y quedarse sin esas opciones y sin tener además la legitimidad del apoyo del público y haberse negado a tomar una decisión de esa naturaleza cuando se les reclamaba con tanta fuerza, puede comprometer su propio futuro político. Hay que pensar que Nancy Pelosi también va a elecciones en 2020, eso también hay que considerarlo. Y hay otra parte, eso significa también, si en el caso que se llegue a este juicio político, en el caso que se llegase, no estoy diciendo que va a llegar o no, en el caso que se llegase significa poner a 100 senadores, de los cuales 33 van a elecciones, incluyendo muchísimos republicanos, a poner por escrito si apoyan o no a un presidente que se haya podido probar que cometió actos inapropiados o delictivos que hayan sido probados con evidencia suficiente en ese contexto. ¿Puede darse un voto partidista? Claro que se puede dar, si se llegase hasta ahí. Ahora, tiene todas estas implicaciones. ¿Qué costo puede tener? ¿Qué costo puede tener eso? Eso es lo que complejiza todo eso. Por supuesto, estamos hablando de ponerlo on the record, ponerlo por escrito, y por supuesto, no solamente de cara a las elecciones presidenciales, sino también de cara a las elecciones para el Senado. Eso no quiere decir que un senador que vote por Trump vaya a perder en las elecciones en su estado. Pero eso depende de qué estado estemos hablando. Si es un estado en el cual ese senador es vulnerable, eso puede costarle. Ya estamos hablando de muchos escenarios posibles, de muchas combinaciones posibles. Habría que sacar con punta de lápiz las cuentas que estén sacando ellos para entender esa posibilidad, porque están jugando con probabilidades y escenarios posibles. Lo que sí está claro, que certeza no es ninguna, más allá de que esté empezando el proceso, y que va a ser un factor clave por lo menos los próximos meses y quizás todo el tiempo que quede de campaña electoral, definitivamente, sobre todo en términos discursivos, sobre todo en términos de cómo se va a presentar desde la parte de los republicanos, desde la parte de Trump, me están atacando, esto es una cacería de brujas contra mí y tal, y del otro lado tú eres un delincuente, tú no debes estar ahí, y eso va a ser una parte muy importante de todo esto, y es un escenario extremadamente polarizante en un escenario que ya está polarizado. Estados Unidos está muy polarizado políticamente desde hace un buen tiempo, pero sobre todo desde la llegada de Trump a la presidencia, y esto por supuesto ya es un juego, pudiéramos decir, de grandes ligas en Estados Unidos. Está hablando de cuánto puede plantear como defensa a Trump, cuánto pueden avanzar los demócratas. Si bien Trump está de hecho acorralado y lanzando invectivas desde Twitter, profesor Jorge, se habla mucho de que los demócratas se juegan más, se juegan la posibilidad de regresar o no a la Casa Blanca. ¿Cómo usted ve este dilema en el ámbito político, en el ámbito electoral para los Estados Unidos? Bueno, se estaba hablando antes de esto de los costos, y justamente ese es como el pollo del arroz con pollo en este análisis. Yo creo que esto puede tener implicaciones en términos partidistas, tanto para los demócratas en la oposición, y en este caso en mayoría dentro de la Cámara de Representantes, una de las dos estructuras, como se ha visto acá, del Congreso, pero tiene implicaciones también para los republicanos, que ocupan la Casa Blanca, como se sabe, con Trump ahí a la cabeza. Yo creo que vale la pena situar esto, como tratamos de hacer habitualmente, en su contexto más amplio, como se ha reiterado ahora, sobre todo al final. La sociedad norteamericana, tú decías, hace muchísimo tiempo que está envuelta en este proceso de polarización creciente, palpable y visible. Lo estamos analizando en estos espacios, pudiéramos decir, casi que desde que nació la mesa redonda. Una vez que concluyeron aquellos espacios de programas iniciales con los psicólogos, el caso de Lian, empezamos a trabajar, si recuerdo bien, como en febrero o marzo del año 2000, y en este sentido los temas de la política norteamericana remitían a los resultados electorales del 2000, la última elección. Venía el proceso electoral Bush-Gore. Y fue la última elección, fue la que cerró el siglo XX, ¿no? Partiendo de que el 21 comenzó en el año 2001. Sí, y esto significó todo un asombro para muchos analistas, un disgusto para otros, y realmente daba tela por dónde cortar desde el punto de vista del análisis, en la medida que los Estados Unidos desde ese momento comienzan a exhibir contradicciones
probablemente como nunca antes habían presentado. El renacimiento de este conservadurismo que estaba latente desde 30 años antes, desde la década del 80, con Ronald Reagan, el posicionamiento que esto provocaba, el hecho de que W. Bush era un presidente sin mandato, fue beneficiado por el hecho fortuito o no, provocado o no, de los atentados terroristas del 11 de septiembre que le permitieron gozar con márgenes de maniobra, elevar la credibilidad a partir de entonces, de manera que todo aquel proceso durante el doble periodo eleccionario, a veces decimos que W. Bush fue reelecto en el 2004, en realidad fue electo, porque en las del 2000 fue designado por la Corte Suprema. Allá, ese doble periodo republicano y muy conservador, el doble periodo siguiente de Obama, demócrata, con una expectativa de liberalismo que no satisfizo las expectativas creadas hasta llegar a Trump. Estamos hablando ahí de un grupo de procesos electorales en los cuales se fue profundizando y acentuando toda esta polarización. La sorpresa incluso que generaba esto al ser ganador en las elecciones del 2008, una figura como Obama, por las características que tenía, era un hombre de piel negra, alimentó la expectativa después de que el país estaba preparado para que surgiera una mujer como presidenta, prosperó una figura que se consideraba antisistema en su momento, como la de Bernie Sanders o como la del propio Donald Trump, y esto provocaba esa polarización entre respaldos y rechazos que lo vemos hoy. Lo que está ocurriendo ahora, justamente con este inicio del proceso investigativo, que puede o no, como ya se ha explicado bien, conducir al juicio político, a la permanencia o a la salida del poder del presidente, es, pudiéramos decir, como Ernesto decía, es la gota que desbordó el vaso ya, es el proceso que corona toda esa diferenciación. ¿Por qué? Era la pregunta que nos hacíamos en los momentos anteriores, tuvo lugar ahora. Yo creo que eso tiene que ver con un problema, a veces se dice en inglés el timing, con el tiempo político y con el tiempo electoral. Creo que la apuesta que han hecho los demócratas tiene que ver con el hecho de que consideraban que ahora estaba más maduro por la cercanía, el momento en función de las elecciones. Se ha dicho que Estados Unidos es un país que vive de elecciones en elecciones, pero lo cierto es que más allá de eso, los presidentes cuando ganan la Casa Blanca empiezan a inquietarse desde el primer día en si van a ser reelectos. Si van a ser reelectos, en lugar de cumplir con una agenda en beneficio de la nación, por desarrollar un proyecto nacional que satisfaga los consensos de toda la sociedad, bienestar, justicia social y todo eso. Y eso que está ocurriendo, por consiguiente, una lectura posible es esta. Ahora, teniendo en cuenta además otros hechos, como que la figura de quien podría ser el candidato favorito de Biden, creo que Taladri decía, es una figura que tiene vulnerabilidad, esto se hace ahora más evidente, pero dado que lo que falta es algo así como un año, un poquitico más, unos 14 meses de cara a las elecciones del año que viene, ha habido todo un proceso de acumulación y de deterioro que ha ido en aumento, increciendo de la imagen de Trump, como lo muestran también las encuestas, que hace pensar que, bueno, este es el momento ahora. Está terminando este año el despegue de la campaña con nuevos bríos y nuevo sentido hasta institucional. A partir del mes de enero nos permite ir comenzando a profundizar el descrédito de la imagen del presidente Trump. Por eso digo, creo que ha habido una lectura desde el punto de vista de tiempo político, de acumulación, de que Trump sea más concebido como ese hombre que ha hecho y deshecho a partir de todo lo que ha pensado, las contradicciones acumuladas de los primeros meses, las broncas que desató con los medios de comunicación, con la comunidad de inteligencia, los retiros que ha hecho de Estados Unidos de acuerdos como el de París en función del cambio climático, sacarlo del acuerdo transpacífico y todas las demás cosas. Cuando no es una historia es otra. En este sentido es bueno también recordar que como parte del contexto, lo hemos visto aquí en otras oportunidades, hemos dicho que los Estados Unidos son un país que desde el punto de vista político y ideológico vive de escándalo en escándalo. Qué situación más escandalosa como esta del presidente llevado a un juicio político, si es que esto avanza. No es una figura, por tanto, que está a prueba de bala, no es inmune, puede ser cuestionado, y esto entonces reforzaría, yo creo que le daría una fortaleza, eventualmente, es una lectura, repito, al Partido Demócrata, y que se está contando también con algo que ya se señalaba, que es con la posibilidad de sumar parte de la masa crítica que ha tenido el Partido Republicano hasta ahora, habida cuenta de que los republicanos tradicionales han detestado a Trump desde el principio. Es una manera de divide y vencerás, creo que es una de las lecturas que se está haciendo también, y de colocar a Trump en una postura
muy difícil. Probablemente en el pensamiento, si uno tuviera un aparato para leer la narrativa que tienen en mente los demócratas, no estén tan convencidos de que pueden llevar a feliz término por todo lo que se ha planteado, el tiempo que eso va a consumir, lo que significaría a partir de requerimientos en términos de votos y eso, para llevarlo a un efectivo y hasta el final juicio político, pero por lo menos permite ganar tiempo, seguir desgastando la imagen de Trump, quizás dividir al bando republicano, donde aparecieron ya algunas voces que trataban de reclamar un espacio para la nominación a la presidencia en la próxima contienda, y tratar de que el Partido Demócrata pueda ir avanzando en lo que es la unificación de una agenda. Es un partido fuertemente dividido y los republicanos lo que están manejando es la idea de que lo que están es actuando sobre la base de resentimiento que tienen porque no fueron capaces de llevar a la presidencia a Hillary Clinton en las elecciones de 2016. Hay una serie de elementos gravitando en todo esto y termino con la idea de que los resultados de las encuestas, y han hecho comentarios los dos colegas que nos precedieron en este caso, los resultados de las encuestas son una especie de termómetro, pero no se pueden asumir como la verdad con letra mayúscula, sobre todo cuando una figura como la de Trump ha estado sometido a estos altibajos, aprobaciones, desacuerdos, pero en un marco en el cual no hay razones aún de peso para pensar que la base electoral que lo respaldó en el 2016 lo vaya a abandonar ahora. Por lo tanto, suscribimos la idea de que es muy difícil hacer un pronóstico, sería algo como especular. ¿Sobrevivirá Trump a este nuevo escándalo que usted dice, escándalo? A mí me parece personalmente que sí, pero bueno. ¿Sobrevivirá? Bueno, esa es la pregunta. ¿Podrá sobrevivir a este nuevo escándalo? ¿Seguirá transgrediendo todos los límites el presidente que ha transgredido todos los límites en Estados Unidos? ¿Podrá transgredir también ahora con el uso de otro estado para interferir en las elecciones de su país? ¿Hasta dónde podrá avanzar la ofensiva demócrata y cuál será la respuesta republicana? De eso seguiremos hablando acá en esta mesa redonda. Siga con nosotros. Nacimos al fragor de la batalla por los destinos de un niño. Este sería como la familia que tiene representado el niño cubano como su verdadera familia. Crecimos desde la idea y el aliento de Fidel. Frente al imperio más poderoso de la tierra y de la historia, estamos escribiendo la página más valiente y gloriosa que haya escrito nunca cualquier pueblo. Nuestras armas esenciales son las ideas. Con más de 4.000 emisiones sobre diversos temas y la presencia de reconocidas personalidades de Cuba y el mundo. Buenas noches, Randy. Qué gusto estar contigo aquí. Mesa Redonda, año 20. Seguimos en combate. El socialismo ha destruido lo que alguna vez fue uno de los países más prósperos en cualquier parte del mundo. El presidente Donald Trump se reunió con representantes del presidente interino Juan Guaidó y con cancilleres del continente americano en Nueva York para definir nuevas acciones que aumenten la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro. Trump dijo que Maduro vendió su país a la dictadura cubana. El factor más significativo que apuntala el régimen venezolano es la dictadura comunista en Cuba. Maduro le permite a Cuba saquear el petróleo de los venezolanos, asaltar su riqueza y robar a su gente. Trump defendió la imposición de sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Nuestras sanciones se han centrado estrictamente en cerrar todas las vías por las cuales Maduro mantiene su gobierno criminal y totalitario. Y ha sido cruel, ha sido corrupto, ha sido tan malo como usted puede ser. El embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, expresó que la delegación venezolana salió fortalecida tras el encuentro con Trump, en el que además de cancilleres de la región, también estuvo el secretario de Estado, Mike Pompeo. Bueno, así se presentaba la noticia. En el mismo momento en que comenzaba este proceso de posibilidad de un juicio político al presidente Donald Trump, el presidente se reunía en Naciones Unidas para enfilar sus ataques contra Venezuela, contra Cuba, que por cierto hoy una noticia de hace unos minutos era que hay una nueva sanción contra una empresa norteamericana, la General Electric, por supuestamente haber violado las leyes del bloqueo por tener relaciones con la empresa canadiense Cherry, que tiene negocios en Cuba. Pero es parte de esa ofensiva que se ha venido dando, sobre todo arreciándose en la última semana. Puede entenderse
Ernesto, que la salida, como en muchos otros conflictos que han tenido los presidentes norteamericanos, sea una salida hacia adelante, provocar hacia afuera un conflicto que pueda tapar las graves acusaciones que tiene hacia adentro Estados Unidos? ¿Cómo ves la respuesta que ha comenzado a dar el bando republicano y Donald Trump? A ver, que la posibilidad de iniciar alguna acción en el ámbito internacional que trate de cubrir conflictos internos, problemas que existen dentro del país, es algo que siempre está latente, tomando en cuenta la historia de Estados Unidos, tomando en cuenta cosas que han sucedido en el pasado y que obviamente se utilizan, más allá de que muchas de estas acciones tienen de entrada un contenido geopolítico de proyección de los intereses de Estados Unidos reales, o sea, que tienen pues parte del diseño que ellos pueden tener de sus que lo haría cualquier presidencia, pero no necesariamente en el momento, con las dimensiones, en la escala que lo hagan en un momento determinado, porque entonces también es una manera de distraer la atención, y esta administración en particular se ha mostrado muy propensa a utilizar técnicas de distracción de la atención de la opinión pública en distintos momentos donde ha habido dificultades en su funcionamiento. Eso que además es parte integral de la imagen del propio Donald Trump, de lo que se llama en esta la narrativa de la administración, que es muy dada a esta clase de cosas, la idea de tapar un escándalo con otro que sigue, o sea, eso no sería nada extraño. Claro, debo decir, esta reunión, una reunión de esta naturaleza, puede ser parte de eso, pero no tiene entidad suficiente como para ser un factor de distracción de peso frente a un tipo de acusación como la que se está presentando. Es parte de un entramado, porque está también la situación con Irán y Arabia Saudita. Eso tiene mucha más entidad, tendría mucha más entidad. Estamos hablando de atracción de la atención del público estadounidense. Claro. Una acción con Irán, o en el caso nuestro una acción común contra Cuba y Venezuela pudiera ser, o una acción de ese tipo de alcance. Reuniones de cancilleres solamente serían el camino para todo eso, preparando las condiciones, pero no el factor mismo de distracción. Tendría que aumentar la apuesta. ¿Posible? Definitivamente posible es. Habría que ver, porque eso no solamente depende de una decisión presidencial, hay otros actores y factores en juego, aunque por supuesto el presidente tiene la potestad de iniciar acciones militares sin consulta al Congreso en determinados marcos, cosa estableció hace un buen tiempo. No puede declarar la guerra formalmente, pero sí puede iniciar acciones punitivas de esa naturaleza, cosa que se ha ejercido además en base a algo que se ha hecho en varios momentos. Puede dar la orden. Hay también algunos rumores que dicen que algunos mandos militares han buscado acuerdos de no cumplir órdenes que sean consideradas descabelladas en este sentido. Habría que ver si eso es verdad o no. Yo no estoy diciendo que sea verdad. Hay rumores de esto. Si es real o no, no lo sabemos. Al menos yo no lo sé. Pero definitivamente es una posibilidad. Ahora, no solamente de una acción de esta naturaleza puede depender o va a depender que los republicanos, particularmente Donald Trump, logren salir de esto. Hay de hecho, aquí hemos estado mencionando, una campaña de descrédito ya montada contra los acusadores, contra los propios políticos demócratas que están iniciando. Están pidiendo que salga el supuesto agente secreto que dio la carta. Que si todo esto tiene sentido totalmente partidista, que no hay detrás de nada de eso, que si en la llamada telefónica, que además hicieron pública la transcripción de la llamada, no hay una relación de quid pro quo. Claro, eso es un detalle, no se necesita para que haya quid pro quo para que haya una acción inapropiada en este sentido. Hay múltiples factores integrados. La campaña a proponerse a eso, o la reacción republicana, la reacción en particular de Donald Trump y su equipo, que no podemos confundir a Donald Trump y su equipo con todos los republicanos. Claro. Hay diferencias entre los republicanos, hay diferencias, hay conflictos, hay competencias. Habría que ver hasta qué punto los demás republicanos pueden ver que asociándose con Trump es lo que le puede garantizar mejor su futuro, o si separándose de Trump, si van a elección, o si separándose de Trump es una mejor posibilidad para ellos. Ya comentábamos algo de eso antes, pero definitivamente pienso que esta campaña va a incluir todos estos distintos niveles de distracción, de tratar de desmontar o desacreditar a sus oponentes, de tratar de restar mérito a las acusaciones que se están haciendo, incluso de crear la imagen en el público, porque al final es una buena parte del tema, es crear la imagen en el público de que Trump no ha hecho nada malo. Y recordemos que hay una frase que pronunció Nixon en su momento, de que si el presidente lo hace no es ilegal. Eso parece ser algo que está guiando algunas de estas acciones. Y esto puede ser parte del tema. Y un poco es la dinámica en la que se ha movido la respuesta pública que ha dado Trump. Hay temas como Rudy Giuliani desde hace más de un año viajando a Ucrania para buscar
aparentemente para buscar respaldo para la indagación y la búsqueda de material negativo que pueda afectar a Giuliani puede ser un factor clave para cualquier lado en la investigación. No se ha mostrado muy hábil como un abogado tradicional, pero si es un político, es lo que está jugando una carta política mejor que otra cosa. En fin, el problema también es que Estados Unidos está viviendo un proceso que tiene que ver con la polarización que mencionábamos antes, es un proceso de ajuste político. Y dentro de ese contexto, muchos de las patrones de comportamiento tradicionales simplemente no son viables en este contexto. Juzgar o evaluar las posibilidades que tiene tanto el proceso de impugnación como la respuesta de Trump en particular y los republicanos en general, siguiendo los modelos tradicionales, creo que esto lo hemos comentado antes, en realidad nos conduce muy probablemente al error. Hay que entender que es una situación de ajuste, que incluye el hecho de que emerjan candidaturas y movimientos en distintas partes del espectro político que critican al establishment. No quiere decir que quieran acabar con el capitalismo en Estados Unidos, sino que critican ese establishment, que critican las políticas que estén que fueron parte del consenso precedente, es parte de todo esto. Y este proceso, la respuesta a lo que está pasando, hay que interpretarla siguiendo esa clave también, al menos es la manera en que entiendo lo que está pasando, en que interpreto lo que está pasando. Hay que leerla en esa clave. Recordemos que hay experiencias anteriores, quizás no de procesos de juicio político, sí la hay con Clinton, un momento que se dio un cambio en la correlación de fuerzas en la Cámara, pero que no era necesariamente el momento en el cual había este nivel de ajuste, pero en otros momentos ha habido casos importantes de ajuste con movimientos de crítica al establishment en la década del 70 y del 80 y en otras épocas históricas también. Eso nos está dando algunas pistas de cuáles son las claves de aclarar todo esto. Hasta dónde llegaremos en esto, y eso es una pregunta más seria. Hay quienes quieren ir más allá que el propio juicio político. Beto O'Rourke, uno de los candidatos demócratas a la presidencia, los precandidatos demócratas a la presidencia, dice que el mejor camino posible, especialmente si te preocupa un país que nunca ha estado más dividido, tal vez más polarizado todos los días, es que este presidente renuncie, permita que este país sane y se asegure de que volvamos juntos a la agenda más grande y ambiciosa que hayamos enfrentado. Nada de esto es posible mientras él permanezca en el poder, dijo Beto O'Rourke en una audiencia en Austin el pasado sábado. Y eso me lleva a preguntarle a Jorge por qué piensa él, adelantaba, que Trump pueda salirse de esta, cuando además, bueno, hoy vuelve a explotar otra noticia, y es que el primer ministro de Australia dice que Trump no solo interfirió o pidió al primer ministro ucraniano que interfiriera, sino que a él propiamente también le pidió que interfiriera en la otra trama, que era la trama rusa, ¿no? Bueno, yo me apoyo mucho en el análisis del contexto y de los antecedentes. Como decíamos, aquí nunca venimos a esgrimir la verdad con letras mayúsculas sostenidas, sino a reflexionar, que es el objetivo de las mesas redondas. Y el sistema político norteamericano es un sistema presidencialista. Le confiere a ello una gran capacidad de movimiento al presidente, y en dependencia de la personalidad, del liderazgo personal que tiene el jefe de Estado norteamericano en la administración de que se trate, en el periodo que sea, pues alimenta o reduce las posibilidades de actuar con eso. La dosis de carisma personal que pueden tener, de habilidad, de sentido tramposo, en el contexto en el cual los adversarios puedan superarlo o no. Y yo recordaba, por ejemplo, el caso de Clinton, fue un caso muy impactante para la opinión pública norteamericana por la magnitud que tenía desde el punto de vista de la moral tradicional, desde el punto de vista de la cultura tradicional de los Estados Unidos. Todo aquello, que si fue acoso sexual, que si fue un acto consumado, más o menos, por lo que acusaron a Trump, a Clinton hubieran hecho 15 juicios contra él. Y sin embargo, aquello fue agua y jabón y terminó como terminó. Entonces, esto ayuda a reflexionar, no quiere decir que ocurra lo mismo, pero bueno, es un antecedente importante. En aquellas circunstancias, las acciones de política exterior tuvieron un papel también que desde cierta lectura tenían una función como de distracción. Hay una película, no recuerdo el nombre, algo era como indicando la pregunta si la cola mueve al perro, el perro a la cola, con Dustin Hoffman.
Robert De Niro. El guionista de la película sí estuvo en Cuba, sí, que escribió el libro. Ajá. Muy hombre, muy interesante. Trabajaba con Al Jazeera y estuvo aquí, hicimos 2 programas juntos. Ese sí lo bueno, la película sería bueno reponerla en algún espacio televisivo o algo de eso, porque justamente recreaba con otros nombres o algo una situación como la de Trump, como la de Clinton, perdón. Ajá. Un escenario como de ficción, y se provoca una guerra con toda la mala intención, ¿no?, de distraer la atención en una circunstancia. Entonces, esto pudiera tener que ver con lo que estábamos examinando ahora, los hechos de política internacional y demás. A mí me parece que, compartiendo la idea de la fuerte contradicción que vive la sociedad norteamericana y que, como resumíamos ahora, está presente desde hace los últimos 20 años de una manera muy acentuada y reproduciéndose constantemente. Sin embargo, yo creo que hay espacio para que se reproduzcan patrones de actuación anteriores. La sociedad norteamericana no solamente está en un proceso muy cambiante, es ya una sociedad muy cambiada, pero hay procesos anteriores que, junto a esa dinámica de cambio, siguen manifestando también una cierta continuidad. Y dentro de eso, a la hora de vincular lo interno con lo externo, y ahí la figura del presidente es muy importante, si decide aprobar una acción militar, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso, como ya se decía, dentro de determinados marcos y periodos puede iniciar determinadas acciones bélicas y demás. Ahí el elemento central en este caso es la manera en que se logre persuadir, convencer a la opinión pública, a la comunidad académica, a los sectores políticos estadounidenses, de que esa presunta acción beligerante en política exterior, ¿sí?, satisface imperativos de la seguridad nacional, de la protección de los intereses nacionales de los Estados Unidos. La base que conecta muchas veces el consenso interno dentro de Estados Unidos con acciones punitivas en política exterior tienen alrededor de ese punto, el tema del interés nacional y de la seguridad nacional. Y todo este derroche de retórica que ha hecho Trump, hablando de la política hacia lo que han llamado en la estrategia de seguridad nacional la troika de las tiranías, Nicaragua, Venezuela, Cuba, tiene que ver con una lectura geopolítica de lo que está pasando en el hemisferio, entrelazada con los retos que cree estar enfrentando real o artificialmente Estados Unidos en el contexto de la geopolítica global, donde los tratamientos de China y de Rusia se hacen en términos de nuevas potencias revisionistas o algo así. Hay una conexión entre todo esto desde el punto de vista de la estrategia que uno puede encontrar tras las incoherencias y la falta de sentido común a veces hasta que lleva a cabo el presidente Trump. Son acciones que sí responden a una lógica, responden, es el punto de vista que tenemos, a una razón de Estado, a algo que es mucho más trascendente, como el gobierno permanente, que trasciende al gobierno de turno, al gobierno temporal, como le llaman algunos, de Donald Trump. Y yo creo que, en este sentido, si mantiene la habilidad, el sentido tramposo, las dotes estas que ha tenido como una figura de los medios televisivos y todo eso, es posible que logre ir sorteando todas las piedras en el camino que se le vayan poniendo y, de nuevo, la historia es la que dirá en su marcha hacia adelante la última palabra dentro de unos 14 o 16 meses. Vamos a ver qué pasa. Si salió del gobierno efectivamente mediante el juicio político, no creemos que este va a prosperar, decíamos, mucho más, o si se va a tratar, cuando hablemos del gobierno de Donald Trump, de un único gobierno, o de que este fue el primero de sus 2 periodos de mandato. Es una apuesta sin duda la que han hecho los demócratas. Puede ser que no se llegue a juicio político y que sin embargo sí sea dañino para la candidatura de Donald Trump. Puede ser que gane el juicio político y que gane además la presidencia. Todo está sin dudas por ver, pero es un proceso bien interesante, bien difícil, que demuestra también todas las hendiduras, todos los problemas, todas pudiéramos decir incluso la podredumbre que hay en la política norteamericana de estos tiempos. Pero viro al bando demócrata, Taladrí, porque ahorita hablabas que Biden estaba en una posición débil. Las últimas encuestas incluso están dando en este momento a Elizabeth Warren como ganadora de la candidatura demócrata por encima de Joe Biden. Todavía falta mucho, pero ya es una demostración de que evidentemente no está tan sólida esa candidatura como se presentó desde un principio. Así mismo es. Yo quiero decir una pequeña cosa. Yo sí creo que este periodo no es de reajuste, sino hay una crisis, porque sostenidamente varios sectores han entrado en crisis que va a llevar reajuste. ¿Cuáles van a ser?
cómo van a hacer es lo que está en una verdadera batalla. Pero ejecutivo, legislativo, prensa, todo el mundo a la misma vez ha sufrido un desgaste tradicional que ya Trump es un indicador de que se están produciendo. Todos los sectores de la vida política de que se están produciendo ahí cosas inéditas. Hay que ver qué pasa. Si el viejo establishment tiene suficiente fuerza para imponerse en esta guerra civil, política o no, si los reajustes siguen y tenemos más cosas nunca vistas o no previstas, no está claro. Y es un problema dentro de cómo manejar, vamos a llamarle el imperio. Hacia afuera sigue siendo la primera potencia militar, sigue siendo, a pesar de China y todo lo demás, la primera potencia económica, es dentro del imperio. Ahora, varios políticos americanos, dos de ellos, sí, uno lo conozco, el otro no. Curiosamente, yo les he escuchado decir una pregunta. Me la han hecho a mí para ver qué yo digo, no porque yo sea importante en la opinión, ni mucho menos, ellos saben mucho más que yo de eso. No, en ese caso de eso, ellos saben muchísimo más que yo aprendo de ellos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿tú crees que si Trump pierde, entrega? Fíjate, lo que están preguntándose gente que sabe y conoce. No estamos hablando de juicio político, estamos hablando de reconocer la derrota y entregar el poder. Fíjate si son momentos inéditos, no vistos, etcétera, que mucha gente se está preguntando eso. Todo parece indicar que sí están preocupados la gente de Trump. Trump ha salido de cosas que nadie salía antes. Eso que tú dijiste ahorita es así. ¿Es así? Exactamente. Pero sí están preocupados ahora. Quizás la gota que... Ya está llegando al final la copa, como decía Ernesto, pero sí están preocupados y hay varios indicios. ¿La reacción de él ha sido a la defensiva? Sí, pero parece que trataron de negociar con la Pelosi antes de que no soltara los perros, no soltara la investigación. Aguanta, vamos a negociar. En la mentalidad de él, del arte del acuerdo, del arte deal, que todo se negocia. Vamos a negociar. Están preocupados. La reacción que están teniendo es brutal. Solamente en Facebook el fin de semana gastaron más de $3 millones en anuncios anti-impeachment. Lo que están bombardeando por todos lados de redes sociales, que tú sabes que ellos lo manejaron muy bien en el 2016, es impresionante. Los tweets de Trump están frenéticos. Y no solo eso, todo lo que tienen montado. Y lo otro, van claramente a defenderse con esa vieja tesis a la ofensiva. Van a hacer todo lo posible por reabrir la investigación de los emails que destruyó Hillary Clinton como secretaria de Estado. Esto que estaba haciendo... Lo de Biden va a tratar de la forma que se destape algo en Ucrania. Lo dejé para el final para responder con lo de los demócratas. Esto que estaba haciendo el fiscal general Barr en Australia, y también lo estaba haciendo en otros lados, era un intento, fíjate, de decir, no fueron los rusos los que trataron de interferir en la campaña del 16, fueron los ucranianos aliados con los demócratas, y por ahí entraba Biden como un elemento de prueba. Es por ahí, no se subestime la capacidad que tiene este grupo de lograr cosas que parecen imposibles o increíbles, pero por ahí venía la cosa, de que porque el primero que habló con los servicios secretos de Estados Unidos de una trama rusa fue un diplomático australiano en Londres. Y por ahí viene el interés con Australia. Pero no solo por ahí, ellos están buscando decir que la investigación de Robert Mueller, la famosa investigación, estuvo politizada, estuvo intoxicada desde países externos. ¿Por qué? Porque de los 6 comités, pero son 5 posibles delitos, uno de los que parece más creíble, y hoy por la mañana ya salió un primer documento de eso, es que él mintió en las preguntas escritas. Nunca aceptaron responder cara a cara frente. De la investigación de Robert Mueller, cuando él aseguró que no tenía nada que ver su campaña con Wikileaks, y parece, hoy salió por la mañana, es una bola de nieve. Esto está empezando. Son 6 comités, 5 posibles delitos. No se olviden la declaración de impuestos,
que es otra de las líneas de investigación de que no se revela y no quiero y nos negamos a revelar. El secretario de Tesoro de Estados Unidos yendo al Congreso a decir no, presidente no va a revelar su declaración de ingreso. Esa es otra línea de investigación donde puede haber muchos delitos fiscales, pero delitos al fin, y eso lleva a que va a ser una batalla inédita. Pero yo creo que aunque ganen los demócratas esta batalla, sea no en juicio, yo no creo que lleguen a 67 senadores. Suponiendo que 5 republicanos cambien, no llegan. A lo mejor hay que sacrificar a Biden. El Washington Post ya editorializó hoy de que Trump actuó mal, hay que investigarlo, pero ¿y Biden qué? Ese es el Washington Post, archienemigo de Trump, al cual Trump ha atacado a matar. Ya editorializó hoy en esa dirección, y a lo mejor hay que sacrificarlo. ¿Y sería la izquierda esta, llamada izquierda de los demócratas, o un, como le dicen a veces, un caballo negro oscuro que surja como un candidato nuevo en una convención pensando en quién sabe lo que puede pasar? Nadie. Son todos posibles escenarios. Se dice así, doctor, no, usted me enseñó eso hace muchos años. Escenario. Porque hay días que no se sabe. Pero nos queda ya, tuve que hablar, Dios creo, nos queda unos segundos. Biden, tú ibas a decir algo. De Biden no cabe duda que no logra despertar la herencia aquella de Obama, que se suponía que fuera arrolladora. Él está arriba todavía. No es que Elizabeth Warren lo supere, lo puede superar en Iowa, en algún lado, él lo supera en los estados sureños, pero muy pegado, demasiado pegado para lo que se suponía que fuera el candidato centrista, no extremista, que no está proponiendo socialismo, entre comillas, que fue vicepresidente Obama, etcétera, demasiado. Entonces, eso sí está por ver. Bueno, lo cierto es que empieza un largo proceso dentro de la política de Estados Unidos que divide aún más a esa nación, que enfrenta todo lo sórdido de la política en el imperio, y que sin duda va a dar muchísimas noticias y muchísimos análisis hacia lo adelante. Gracias a ustedes por haberme acompañado en este programa de hoy, y nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Me despido con las imágenes del día. Un gran monzón que ha dejado lluvias intensas en la India y más de un centenar de muertes en ese país. Muy buenas noches. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Asisten Raúl y Díaz-Canel a ceremonia por aniversario 70 de la República Popular China. Llega a Cuba en visita oficial primer ministro de la República de Fiji, Josiah Boreki. Reajustan salidas de ómnibus y trenes nacionales a partir del lunes 7 de octubre. Esta tarde se celebró en la Sala Universal de las FARC el aniversario 70 de la República Popular China. Asistieron a la velada político-cultural el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, entre otros dirigentes del partido y el gobierno y representantes de organizaciones de masas.
El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de los consejos de Estado y ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidieron el acto político-cultural por el aniversario 70 de la fundación de la República Popular China. Al intervenir, el embajador de China en Cuba destacó los excelentes lazos de amistad y cooperación que unen a los dos países, al tiempo que recordó al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, cuando en octubre de 1960 anunció el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, siendo Cuba el primer país de América Latina y el Caribe que restablecía sus relaciones. Se refirió también a los mensajes de felicitación enviados por Raúl y Díaz-Canel al presidente Xi Jinping con motivo del aniversario 70 y la respuesta del líder chino que ratifican los estrechos vínculos políticos y económicos. Tenemos la plena convicción de que, pese a las dificultades y obstáculos de todo índole, el pueblo cubano, bajo la firme dirección del Partido Comunista de Cuba, avanzará de victoria en sus empeños por la revolución y el socialismo. China apoya y apoyará, como siempre, sin vacilación alguna y con toda la voluntad al pueblo cubano en sus esfuerzos por el socialismo. Por su parte, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Salvador Valdés Mesa, destacó las excelentes relaciones que unen a las dos naciones y el desarrollo alcanzado en estos 70 años por la República Popular China. Cuba saluda y aprecia altamente el ascenso de una China socialista y próspera. En la difícil coyuntura internacional actual, su desarrollo constituye un factor de estabilidad, equilibrio y oportunidad para todo el planeta y en particular para los países en desarrollo y la región de América Latina y el Caribe. Permítame, en una ocasión tan especial como esta, evocar al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, cuando en su prólogo a la edición en chino de 100 horas con Fidel, presagió, y cito: con China hay que contar en el panorama mundial del siglo XXI y muchos de los grandes desafíos de la humanidad no tendrán solución sin su activa y cardinal participación. El primer vicepresidente cubano recordó también que la amistad entre los dos países se inició con el arribo a Cuba de los primeros inmigrantes hace más de 170 años y hoy se mantiene con más fuerza. Dijo que la República Popular China mantiene históricamente su condena al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A las 8:30 de la noche será retransmitido íntegramente este acto político-cultural dedicado al aniversario 70 de la fundación de la República Popular China. Y como ya habíamos adelantado en nuestra portada, el primer ministro y titular de Asuntos Indígenas y la Industria Azucarera de Fiyi, Josaya Boreke Bainimarama, llegó hoy a La Habana para cumplimentar una visita oficial en la mayor de las Antillas. En la terminal aérea fue recibido por la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga. Esta visita oficial es la primera de tan alto nivel desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en el 2002 y es una oportunidad para impulsar el diálogo político y la cooperación bilateral. El honorable primer ministro de la República de Fiyi tiene en su agenda sostener conversaciones oficiales con autoridades cubanas y realizar recorridos por lugares de interés de la capital. Ubicado en el Océano Pacífico, la República de Fiyi tiene cerca de 1 millón de habitantes. Alcanzó su independencia de Inglaterra en 1970. Las dos naciones insulares, Cuba y Fiji, comparten posiciones comunes en diversos temas de la agenda internacional, como la preservación del medio ambiente y los efectos del cambio climático. La salud y la educación son las principales áreas de colaboración. Hasta la fecha se han graduado 11 galenos y cerca de 3 decenas cursan estudios de medicina en Cuba. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ofreció una entrevista a la agencia de prensa estadounidense The Associated Press, AP, en sus oficinas de Nueva York, en la cual denunció el endurecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial hacia la isla, lo cual ha provocado un retroceso en las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana. Asimismo, reafirmó los principios de la política exterior cubana y la voluntad de nuestro pueblo de resistir frente a las hostilidades políticas. A continuación, ofrecemos fragmentos de las declaraciones del canciller cubano. Hemos visto listas de sanciones extremas, ¿no?, que parecerían obedecer a un estado de guerra, ¿no?, más que a la relación entre una gran potencia que está a 90 millas de las costas de una isla pequeña que cabe holgadamente en la bahía de Hudson. Pero es verdad que el último pretexto para el endurecimiento del bloqueo a Cuba ha estado relacionado con desarrollos hemisféricos o regionales. Y es cierto que se ha amenazado a Cuba con medidas aún más extremas de bloqueo si no cambia posiciones que para nosotros son esenciales de política exterior. Y también es verdad que se nos ha ofrecido petróleo en condiciones preferenciales a cambio de hacerlo. Nosotros hemos respondido que no cambiaremos dignidad por petróleo, ¿no? Aunque ilícito en cuanto a de dónde vinieron estas ofertas que vinieron de los Estados Unidos, de terceros partidos. Aunque debo reconocer que las acciones de bloqueo más recientes de los Estados Unidos de los últimos 6 meses contra los embarques de petróleo a Cuba han sido brutales, inéditas, no convencionales, no propias de una situación de normalidad internacional, en una persecución desaforada de los transportes de combustible por vía marítima, sanciones contra las compañías transportadoras, amenazas contra los gobiernos de registro o bandera de esos buques, sanciones contra las compañías aseguradoras y reaseguradoras que nos han creado una situación de desabastecimiento muy temporal ahora a principios de septiembre. A mí me parece que la respuesta está en su propia pregunta, es decir, ¿quién podría amenazar a Cuba con el mayor endurecimiento del bloqueo norteamericano? Y este noticiero conoció desde Perú que el presidente Martín Vizcarra disolvió al Congreso, mientras una fracción de congresistas votó a favor de la suspensión del mandatario y en su lugar juramentaron a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Congresistas opositores. Crisis política sin precedentes en las últimas décadas de Perú. Vizcarra disolvió al Congreso y convocó elecciones legislativas para el próximo 26 de enero bajo el amparo de una norma constitucional que le habilita a cerrar la Cámara si le niegan una cuestión de confianza al gabinete. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso. En respuesta, el Congreso, dominado por el fujimorismo, suspendió al mandatario, lo acusó de violar la Constitución y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Por los delitos que está perpetrando el presidente de la República y sus ministros, salvo que renuncien ahora mismo, y la moción de vacancia que corresponde por transgresión del orden constitucional. Ambas decisiones representan el punto más álgido del enfrentamiento que en los últimos años han protagonizado el poder ejecutivo y legislativo de esa nación sudamericana luego de las elecciones generales de 2016. Por el momento, ninguna de las partes reconoce a la otra y todo parece indicar que la querella terminará en manos del Tribunal Constitucional. Otro terremoto político en un país marcado por la curiosa dualidad de tener constantes escándalos de corrupción y pertenecer al Grupo de Lima,
un grupúsculo de gobiernos de derecha que juzgan a otros con el apoyo estadounidense, mientras parecen olvidar que en su propia tierra se encuentran zonas oscuras. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, rechazó a través de su cuenta en Twitter la decisión de Estados Unidos de negar visas a la delegación cubana que intervendría en el 57 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. La embajada cubana en Washington, D.C. informó que su representación, presidida por el ministro del sector José Ángel Portal, tenía previsto asistir al encuentro más importante de las autoridades de salud de la región. Seguidamente expresó el rechazo a esta acción arbitraria y denunció que con la denegación de las visas, el gobierno de Estados Unidos viola injustificadamente sus obligaciones como país anfitrión de una organización internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus ataques contra el informante anónimo que aportó los datos sobre la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto motivó el inicio de una investigación de la Cámara de Representantes para someterlo a un juicio político. Para los demócratas, el contenido de la conversación es calificada de un intento de conspiración para eliminar a su principal rival político, Joe Biden. Familiares y amigos se reunieron este martes en Managua, Nicaragua, para rendir homenaje al nicaragüense Bismarck Martínez, quien fue torturado y asesinado el 29 de junio de 2018 durante el intento de golpe de Estado contra el gobierno sandinista. Los acontecimientos terroristas dejaron un saldo de 253 muertos, 2.018 heridos y pérdidas económicas superiores a los $1.000 millones. Actualmente Nicaragua consolida sus proyectos sociales y de beneficio a la población. Corea del Norte anunció la reanudación del diálogo con Estados Unidos luego de 8 meses de haberse suspendido los contactos. Las conversaciones buscan encontrar una salida negociada a la desnuclearización de la península coreana. Por su parte, Washington confirmó que retomará las conversaciones con Pyongyang sobre el tema nuclear. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Muy cierto es que el discurso y comportamiento del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el recién finalizado 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, ha motivado numerosos análisis en los medios de prensa internacional. El siguiente comentario de la periodista Daisy Gómez profundiza en el tema. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hace justo una semana que Jair Bolsonaro, como presidente de Brasil, pronunció el discurso de apertura de la mencionada ronda de sesiones de la ONU. Todos saben que él representa a la ultraderecha de su país, pero era difícil imaginar que su primer discurso fuera tan mentiroso y servil a Estados Unidos. Ante líderes y representantes de 190 estados, Bolsonaro afirmó que es una falacia que la Amazonia sea el pulmón del mundo y negó que allí hayan habido grandes incendios. Pero los datos de las investigaciones satelitales arrojan que la superficie quemada entre enero y agosto de este año aumentó en 92%, casi el doble, con relación a igual periodo de 2018. Muchos añorarán allí el cuidado de los médicos cubanos, a quienes Bolsonaro calificó de esclavos y explotados. Con sus ofensas desprotegió la salud de 28 millones de brasileños, según la Confederación Nacional de Municipios de ese país. El ex militar siguió calumniando de acuerdo con el guión de Washington y culpó a Cuba por su supuesto sostén e influencia sobre Venezuela. Solo mirar la extensión territorial de ambos países y las cifras de sus respectivas poblaciones evidencian la ridiculez de tales pronunciamientos. Claro, Trump elogió el discurso de Bolsonaro al cruzarse con él en una sala del Palacio de la ONU y este le agradeció diciéndole: I love you, te amo.
en español. Revelaron diplomáticos que se encontraban en el lugar y publicó el medio carioca O Globo. Para consuelo de los brasileños, el expresidente Lula da Silva mantiene desde la cárcel la dignidad y el valor para rechazar libertades a media que pueden ser manejadas por sus propios enemigos. Como dijo nuestro Martí, hay hombres que llevan en sí el decoro de muchos otros. Gracias por su amable atención. Buenas noches, actualidad deportiva en el Estelar. El nuevo manager del equipo Cuba de béisbol, Miguel Borroto, convocó hoy a la nueva preselección nacional que buscará el sueño de clasificar a la Olimpiada, ahí en el torneo Premier 12. 17 de los jugadores que estuvieron en los Juegos Panamericanos repiten en un grupo con 5 nuevas incorporaciones y con edad promedio de 29 años. Alarcón, Ibarra y Ariel Martínez son los receptores, mientras que Samón, Ayala, Gracial y Manduley son los veteranos de un cuadro en el que regresa Erisbela Ruebarruena y César Prieto pone la juventud. Los jardines están liderados por Alfredo Despain, luego de su gran temporada en Japón. El prospecto Oscar Luis Colás y Jorge Luis Peña aportarán poder, mientras que regresa el ilustre Frederick Cepeda. El staff de lanzadores es similar al de los últimos torneos, con Lázaro Blanco, Raidel Martínez, Liván Moinelo y Joan Nillera como principales bazas. Destaca el regreso de Carlos Juan Viera y el ascenso de jóvenes como Yosimar Cousin, Fran Luis Medina y Miguel Ángel Lastra. Continuamos con nuestro pasatiempo nacional, pues hoy Camagüey regresó a la cima de la serie tras vencer al colista Guantánamo. Los toros se impusieron a Guantánamo 4-3 con la sexta victoria de Fran Madán, que celebró así su inclusión en la preselección cubana. Santi Espíritus logró una importante victoria al vapulear 10-2 al subcampeón Las Tunas. Ahora los gallos se afianzan en puestos de comodines. Granma también se mantiene en esta zona tras derrotar hoy a Cienfuegos 9-1 con salida de calidad de su as Lázaro Blanco. Matanzas sufrió un accidente ante el eliminado Villa Clara, que derrotó a los cocodrilos 3-2 con gran apertura de Javier Mirabal. Por último, Industriales venció 7-3 a la Isla, con 2 jonrones de Jordani Samón, una victoria clave en sus aspiraciones de clasificación como el último comodín. El resto de los duelos fueron suspendidos por lluvia. Y pasamos al atletismo. En la jornada de hoy, en el polémico Mundial de Qatar, el cubano Luis Enrique Sayas clasificó a la final del salto de altura con una marca de 2 metros y 29 centímetros. El campeón panamericano se incluyó en la discusión del título con la tercera mejor marca del grupo A, liderado por el favorito local Mutaz Esa Barshim. Por su parte, Surian Echevarría corrió bien su hit para entrar en la semifinal de los 400 con vallas, mientras que en la vuelta al óvalo, Roxana Gómez se quedó a las puertas de la final. En la prueba más excitante de la jornada, Noah Lyles se impuso en los 200 metros con tiempo de 19 segundos y 83 centésimas para vencer al canadiense André de Grasse. Demasiado pareja como Mohamed. Y en la Liga de Campeones, el Real Madrid sufrió para rescatar un punto ante el Brujas al empatar a 2 goles, mientras que otros favoritos como la Juventus y el Bayern golearon a sus rivales. Los alemanes vapulearon 2-7 al Tottenham en Inglaterra con 4 goles de Gnabry y doblete de Lewandowski. Así finalizan los deportes. Continúen con más informaciones junto a Ñez Becerra y Rafael Serrano en la emisión estelar. Hasta mañana, Andy. Desde hoy hasta el 30 de noviembre se celebrará en todo el país el proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores. En la provincia de Ciego de Ávila, esta convocatoria se une a los retos que impone desde hace más de 50 años el bloqueo imperialista contra Cuba. Desde la comunidad Pensamos Cuba es la consigna que preside en el país el segundo proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores. Estamos promoviendo la participación de la juventud nuestra desde la comunidad, desde cada una de las áreas de nuestras circunscripciones donde vamos a desarrollar las reuniones para el protagonismo desde la misma organización de la asamblea, no solamente en ir a participar en la asamblea, sino en las tareas que como parte de la organización de la propia reunión le queremos dar allí a todos nuestros jóvenes. De ahí el papel protagónico del delegado como principal gestor de este proceso. Para nadie es un secreto que con los proyectos de trabajo comunitario podemos hacer acciones y hacia ese camino estamos enrumbados. Vamos a tratar que todo el proceso de rendición de cuentas nuestro esté plagado de actividades comunitarias
y de acciones comunitarias. A partir de las limitaciones del bloqueo que ha ido creciendo con relación a las cuestiones que afectan a nuestro país, directamente al pueblo, ya se ha venido trabajando. ¿Y cómo? Creando brigadas para la supresión de salideros. Nosotros hemos venido trabajando en función de eso. Se ha venido trabajando en consultorios médicos de la familia, creando brigadas a las propias comunidades. Tenemos confianza plena en nuestro pueblo, en nuestros electores, en la respuesta a estas rendiciones de cuentas, en este segundo proceso de rendición de cuentas del Poder Popular. Tan importante proceso de rendición de cuentas servirá de escenario para poner de manifiesto una vez más la creatividad y la solidaridad del pueblo cubano en la solución colectiva de las dificultades que nos impone el criminal bloqueo. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Han persistido las lluvias por estos días en las regiones central y oriental de nuestro país, donde han llegado a ser fuertes e intensas en muchas localidades, con valores por encima de los 100 milímetros de precipitación. Y observen que esto se debe a la presencia del área de bajas presiones que se ha formado hoy en el Mar Caribe, que interactúa con una vaguada superior, y también se ha formado en el seno de la activa onda tropical, que para mañana continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste, moviéndose por los mares al sur de la parte occidental, por lo que se incrementará también mañana la probabilidad de lluvias en la parte occidental de nuestro país. En una imagen más ampliada se puede observar actividad de nublados con chubascos y lluvias hacia zonas de la costa norte de la parte occidental, y observen numerosa actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que hoy también han llegado a ser fuertes en algunas localidades, principalmente del oriente de nuestro territorio, también aquí en la región central de nuestro país. Y para mañana se pronostica un amanecer mayormente nublado en gran parte de nuestro territorio, con algunos chubascos y lluvias que ocurrirán principalmente hacia zonas de la costa norte, central y oriental, pero no se descarta también aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte del occidente del país. Y por la tarde estará nublado con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, en esta próxima madrugada estarán entre 21 y 24 y 25 grados Celsius en localidades costeras, y las máximas por la tarde con valores de 30 y hasta 33 grados Celsius en la región oriental, y pueden ser inferiores las temperaturas en las áreas de chubascos y lluvias. Los vientos serán variables débiles en el centro y el oriente del país, pero soplarán del nordeste al este en la región occidental y en zonas de la costa norte central, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte occidental, donde se mantendrá el oleaje. También habrá oleaje en la costa sur de la región central y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Y para los próximos 3 días se mantiene elevada la probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de nuestro país, debido al tránsito de esta activa onda tropical con una baja en su seno, pero que se mantendrá desorganizada porque no tiene condiciones favorables para un desarrollo ciclónico tropical, y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, solo serán inferiores en las áreas de chubascos y lluvias. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Y este martes un nuevo grupo de jóvenes saharauis beneficiados con becas para realizar estudios universitarios en Cuba fue despedido en la embajada cubana en Argel, informa la web Cuba Minrex. El gesto demuestra el compromiso solidario de la revolución al formar profesionales de pueblos hermanos, indicó el segundo secretario de la misión diplomática cubana en la República Árabe Saharaui Democrática, Abel Torres. Los jóvenes recibirán un curso inicial que los preparará para estudiar medicina, farmacia, ingeniería civil, contabilidad y finanzas, ingeniería eléctrica y lengua inglesa. En la ceremonia de despedida se destacó la labor de las brigadas cubanas de la educación y la salud en los campamentos de refugiados de Tinduf. Buenas noches. En la sede nacional de la UNIAC
inició hoy el primer encuentro de trabajo con el órgano de dirección integrado por los presidentes de los comités provinciales y de asociaciones nacionales. El periodista Daniel González nos informa que en este encuentro, luego del 9º Congreso, se dialogó acerca del funcionamiento de la organización y las proyecciones futuras del gremio. Se realizó también el chequeo de acuerdos sobre la labor del secretariado en la etapa julio-septiembre de este año y se debatieron las proyecciones de trabajo de la UNIAC para la etapa 2019-2024. Hasta el próximo 3 de octubre continuarán estos encuentros. Y una exposición en La Habana muestra el grabado desde otra perspectiva. Tiempo de Matrices se exhibe en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang. Esta puede ser la historia de la evolución en el arte cubano de la matriz en el grabado, de cómo pasó de ser soporte para la reproducción de obras a una obra en sí misma, el tránsito de la piedra, la madera o el metal al plástico, de lo múltiple a lo singular, de la bidimensionalidad a lo volumétrico, o como bien afirma el curador Nelson Herrera Isla, del grabado expandido como tendencia. Se exhiben piezas de 50 artistas cubanos creadas desde la década del 40 hasta la actualidad. Por primera vez se presentan matrices conservadas en el taller experimental de la gráfica y por la artista Lesbia Bendumois, de los creadores Víctor Manuel, José Luis Posada, Armando Pose, Carmelo González y Roberto Mata, el único extranjero cuya obra participa. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y antes de finalizar, le informo que el concierto 105 de la gira por los barrios del cantautor Silvio Rodríguez tendrá lugar este viernes 4 de octubre a las 7 de la noche en el Parque Tulipán, en el capitalino municipio del Cerro. Con esta información yo me despido. Tenga usted muy buenas noches. Para ti, Liet, también buenas noches. El Ministerio del Transporte informó en la tarde de este martes el restablecimiento de salidas de ómnibus y trenes nacionales que fueron canceladas en la segunda quincena de septiembre. El reinicio de itinerarios a partir del lunes 7 de octubre corresponde a la disponibilidad de combustibles asignados por el país a esos servicios. Ómnibus Nacionales restablecerá salidas canceladas temporalmente. La programación de ómnibus nacionales va a asegurar un servicio superior al que se venía brindando, llegando prácticamente al 95% de los servicios que se daban en la normalidad. El reajuste en la programación de ómnibus nacionales, informado este martes, comprende el periodo entre el 7 y el 31 de octubre. Hay servicios que anteriormente se daban diario y pasarán a interdiario. Hay servicios que se darán una vez a la semana y hay servicios que se unificarán entre otras rutas. La Unión de Ferrocarriles de Cuba confirma para el mes de octubre la programación actual de trenes nacionales. Se agrega a partir del mes de octubre las salidas del tren que estuvo cancelado, Santiago de Cuba, Santa Clara, Santa Clara, Santiago de Cuba, con frecuencias cada 4 días. Este servicio va a ser su primera salida el día 7 de octubre. Y también se reanuda el servicio Santi Espíritu Habana, Habana Santi Espíritu, también con frecuencia cada 4 días a partir del día 8 de octubre. También hay un grupo de servicios interterritoriales, como es el caso del Camagüey-Bayamo, que era un tren que estaba cancelado, el tren Nuevita Santa Clara, el tren Manzanillo-Santiago-Manzanillo y el Morón Camagüey, que va a ser 2 veces a la semana. Servicio de ómnibus nacionales se va a reservar las capacidades que queden disponibles solo hasta el 31 de octubre. El servicio ferroviario, a partir del día 7, va a mantener su ciclo de 30 días, al igual que el servicio marítimo, con la característica de que el servicio marítimo va a mantener, como hasta ahora, una sola salida diaria, Gerona-Batabanó, Batabanó-Gerona. Está claro que lo planificado para la programación de transportación de pasajeros en el mes de octubre prevé niveles inferiores a los que existían antes del 16 de septiembre. Sin embargo, como aseguran autoridades, este es un paso de avance que confirma las condiciones del país para superar esta situación y salir adelante. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Finaliza así la emisión estelar, pero antes, y como se hace habitual, les recordamos que estamos en el horario de pico eléctrico, por lo que se hace necesario cualquier medida de ahorro. Así es. Gracias por su atención. Buenas noches y hasta mañana.